Seguimos en Sima Academy. Vamos ya con la última ponencia ya de estos 4 días. Hemos llegado al final de esta cita de la divulgación. Hablamos de hipotecas, hemos hablado de rentabilidad, de alquiler a estudiantes, como acabáis de ver, de decoración, de arte, de accesibilidad, de sostenibilidad de la vivienda. Pero claro, para todo esto primero hay que tasar la vivienda, ¿no, José Luis? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Está aquí conmigo José Luis Lois, que es director de empresas y particulares de ST Sociedad de Tasación, que nos vas a dar un poco de luz sobre precisamente qué es esto, qué es la tasación, qué es el certificado energético que estamos viendo, cómo podemos minimizar el riesgo de la compra. ¿Te parece? Primero, cuéntanos exactamente qué haces tú, cuál es tu papel, a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy José Luis Lois, trabajo en Sociedad de Tasación, soy arquitecto y llevo el área de empresas y particulares. La mayoría de los clientes de una sociedad de tasación son entidades financieras, pero también hay, sobre todo a raíz del cambio de la ley de crédito inmobiliario, que es el que liberalizó un poco el mercado, pues hay muchos particulares que acuden directamente a nosotros y lo hacen buscándonos por internet o por cualquier otro medio, y ahí estamos nosotros para darle el servicio de tasación. ¿Cuál es exactamente la actividad de Sociedad de Tasación? ¿Qué hacéis en el día a día? El núcleo duro de la actividad de Sociedad de Tasación es realizar tasaciones, la inmensa mayoría para garantía hipotecaria. Lo que hacemos es valorar inmuebles de todo tipo, en toda España, que van a servir como crédito para un préstamo hipotecario. ¿Para qué sirve una tasación? Porque claro, muchos de los que estamos aquí, vale, genial, hemos oído mucho la palabra tasación, pero ¿para qué sirve? Bueno, hay un uso. El uso principal es el que todos conocemos. Cuando vamos a pedir una hipoteca a un banco, el banco nos va a prestar un dinero y nosotros tenemos que garantizar de alguna forma que ese dinero que nos ha prestado está avalado por un activo. Lo que hace el banco es que a una de las sociedades que están homologadas en el Banco de España le pide una tasación del inmueble. Eso es lo que hacemos nosotros, para eso sirve, para avalar el préstamo que se va a conceder. Pero en realidad a mí me gusta pensar que las tasaciones deberían servir para cualquier persona que tenga algún tipo de interés en conocer un activo inmobiliario en general. O sea, no solamente el comprador que va a comprar una vivienda y va a solicitar un préstamo para poder acceder a esa compra, sino también el propietario, porque pueda tener un interés en saber cuánto cuesta su activo en cada momento, por ejemplo, o cualquier persona que por algún interés, ya sea de negocios o personal, pues necesite saber cuánto cuesta su activo, una Pégate herencia. si puedes un poquito más el micro, porque Perdón. es que se nos está colando el sonido de las galletas. Perdón. Perdón. Decía que cualquier persona que pueda tener cualquier tipo de interés en conocer el valor de un activo inmobiliario, pues lo ideal es que se solicite una tasación. Por ejemplo, a la hora de pedir una hipoteca, la tasación hay que pedirla en ese mismo momento. ¿En qué momento concreto hay que hacerlo? Normalmente lo que se hace es lo que acabas de decir. Se pide cuando ya no queda más remedio, ¿no? Pero nosotros estamos convencidos de que tenemos más valor añadido que aportar, tanto al comprador como al vendedor. Es súper común la historia, y esto te lo cuenta la gente cuando dices que estás trabajando en este negocio. Te cuentan que van a cerrar un trato para una vivienda, aportan las arras suele ser una cantidad importante, suele ser un 10% del valor de la compra. Esto puede significar los ahorros de toda la vida de estas personas, y se encuentran con que la tasación sale baja. Muchas de estas personas a mí me dicen: joder, si lo llego a saber, pido la tasación antes de entregar las arras, porque estás hablando de un coste de 300 euros, una cosa así, que frente a los 40.000 euros que vas a poner por las arras, pues a lo mejor merece la pena disminuir el riesgo. Entonces quizás no sea el mejor momento pedirla justo en el momento del solicitud del préstamo, sino incluso pedirla antes. Incluso si eres el propietario de la vivienda y lo que quieres hacer es vender tu inmueble, ahora mismo hay muchísima información disponible en internet y cualquiera puede acceder a todo tipo de información, pero la información hay que saber filtrarla y hay que saber detectar cuál es la buena y cuál es la mala. Nosotros tenemos gente que cuida nuestras bases de datos continuamente. Te podemos dar un valor objetivo
realizado por un tercero que no tiene ningún interés económico en el negocio y que te puede dar un valor objetivo de a cuánto va a financiar el banco a tu posible comprador. Si eres un vendedor y no tienes por qué meterte en el mundo inmobiliario y te lo quieres quitar en el medio, pues oye, lo mejor es pedir una tasación y decir, vale, mi inmueble ya sé que vale esto. Y luego ya el precio que se cierre será otro. ¿Puede solicitar a alguien una tasación directamente a vosotros, a la sociedad de tasación? Sí, claro que sí. Nosotros estamos en Internet, si se nos googlea ahí aparecemos. Atendemos desde la propia página web, pero también por teléfono. Nosotros nos gusta el trato personalizado y nos gusta mucho hablar con los clientes. Puede ser que una llamada de teléfono, que también están publicados en nuestros teléfonos en Internet, un correo electrónico. En cualquier caso, sea cual sea la vía de contacto del cliente, nosotros vamos a llamarles. Una tasación que adquirida a través de vosotros luego es admitida por cualquier entidad financiera, cualquier banco. Sí, nosotros estamos homologados con todas las entidades financieras del sistema financiero español. Nuestras tasaciones valen para todos los bancos. Esto es algo que no siempre pasa. Y aunque la ley obliga a que todas las tasaciones de una sociedad de tasación homologada por el Banco de España sean aceptadas en todos los bancos tienen libertad de admitir unas u otras dependiendo del riesgo que consideren. A nosotros nos conocen, saben cómo trabajamos, les gusta cómo trabajamos y les gusta la aportación al control del riesgo que hacemos. Y eso hace que nuestras tasaciones sean aceptadas en todas las entidades financieras. Es el cliente, entiendo, quien paga la tasación, ¿no? ¿O quién la paga? Es el cliente siempre, sí, es el cliente. Esto además debe ser así, porque la tasación es un documento que aporta más información más allá del valor. Lo que estamos haciendo es mandar a un profesional, que es un arquitecto técnico, que es una persona cualificada, un técnico reconocido y competente para poder valorar la casa o el inmueble que sea. Y no solamente damos el valor, sino que además hacemos una comprobación de superficies, estado de conservación, estado legal, situación urbanística. Todo este tipo de cosas que a la hora de comprar un inmueble puede que no sean consideradas, pero que pueden llevarte a un disgusto en el momento de formalizar la compra. Por ejemplo, hemos encontrado casos de gente que iba a comprar inmuebles que por su situación urbanística pues no había que regularizar o incluso que eran ilegales. Te iba a preguntar justo esto, ¿no? Yo ahora taso una casa la semana que viene, en junio del 2022. ¿Qué validez tiene esa tasación? ¿Cuánto tiempo es efectiva? Por normativa, las tasaciones para mercado hipotecario tienen una validez de 6 meses, desde el momento de la emisión del informe, que no tiene por qué coincidir con la visita. Hay varios hitos en la redacción de una tasación: el momento en el que se encarga, en el momento en el que se realiza la visita, porque hay que realizar una visita presencial, física, por un técnico, e idealmente el técnico que va a firmar la tasación. Luego hay un periodo de redacción, hay un periodo de control de calidad y finalmente, cuando se pasa ese periodo de control de calidad, la tasación se valida y se emite. A partir de esa fecha, la tasación tiene un periodo de validez de 6 meses. O sea, que se visita el inmueble. ¿Cómo es normalmente una tasación a nivel práctico? Cuando se hace el encargo de una tasación, uno de los requerimientos también que establece la normativa es la visita física al inmueble. No puede haber una tasación sin haber visitado el inmueble. Y esto también es bueno que sea así, porque quien va es un arquitecto, como digo, un arquitecto técnico que está homologado por la sociedad de tasación que lo manda y está registrado en el Banco de España. Es una persona que sabe medir, porque lo hace todos los días, mide las superficies. Sobre el tema de las superficies hay mucho que hablar, sobre superficies catastrales, superficies registrales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Porque se ponen metros de más, de menos o porque...? Es que no sé, o sea, no sé cómo se calculan. El catastro no sé cómo lo hace, pero suele fallar. Y luego, una vez que está medido el inmueble, pues eso, se realiza una comprobación de calidades, situación urbanística, estado legal, cargas registrales, todo este tipo de cosas. Una vez que está hecho esto, el tasador redacta el informe
nos lo manda a nosotros. Nosotros tenemos un departamento de control en el cual nos aseguramos que todas las tasaciones cumplen con los requerimientos de la normativa vigente y que los valores que se están aportando, primero que los referentes de mercado que se han utilizado para obtener el valor están correctamente introducidos y corresponden con hechos verídicos, y segundo, que no estamos dando valores que se marchen dentro de los márgenes de seguridad que nosotros establecemos. Y como cliente, ¿yo qué documentación tengo que tener para que me hagan una tasación? ¿Qué le tengo que dar al tasador? ¿Hay algún tipo de requerimiento de documentación? Sí, para hacer una tasación el documento imprescindible es la nota simple registral. Este es actualizada. Este es el documento que más solicitado. Sin esto se puede hacer una tasación con una copia de las escrituras, pero preferiblemente la nota simple registral, que lo que hace es actualizar en el momento cuál es el estado de cargas registrales de una finca registral. ¿Cuánto se tarda más o menos en recibir la tasación a nivel práctico? Una tasación, desde el momento de la visita, que es un poco el momento crítico, pues dependiendo de la complejidad del inmueble, dependiendo de la situación urbanística, pero vamos, no debería ser más de 7 días. Nosotros estamos entregándolo entre 3 y 5 días. En algunos casos nos vamos a 7 porque no nos queda más remedio, pero vamos, ese es un poco el plazo. Depende de la complejidad. Estoy hablando de una vivienda estándar, un piso, una vivienda unifamiliar, una cosa así. La duración normalmente para tasar una casa, una vivienda media, ¿cuánto tiempo suele llevarle al tasador hacer lo que te digo, normalmente 3-5 días. Digo físicamente el mismo día que va. En la visita suele durar unos, dependiendo del tamaño del inmueble, de las zonas comunes que pueda tener, pero vamos, entre 15 minutos y media hora. ¿Solo? Sí, vale. No debería ser mucho más. ¿Y cómo se recibe la tasación luego? Nosotros, la forma más generalizada de mandarlo, el 99% de los casos que nosotros hacemos, pues lo mandamos vía correo electrónico. Pero estamos abiertos. Si el cliente necesita una copia impresa, hacemos una copia impresa y se la mandamos. Si quiere venir a buscarla a las oficinas, puede venir, lo que haga falta. Bueno, para todos los que os acabáis de incorporar y todos los que nos estáis escuchando, que no sabéis si sentaros o si no, yo os invito a que lo hagáis en estas conferencias gratuitas del SIM Academy. Estamos hablando con José Luis mientras que bebe un poquito de agua sobre las tasaciones, qué son, quién tiene que pedirlas, y vamos a entrar ahora, id apuntando si tenéis alguna pregunta para luego poder hacerle directamente a José Luis. Vamos con el tema del certificado energético, porque este es otro de los grandes temas, ¿no? ¿Qué es exactamente un certificado energético? Bueno, pues es otro documento técnico que también lo redacta un técnico competente para ello. Ahora definimos lo que es técnico competente, que lo que está marcando es el grado de eficiencia energética de un inmueble determinado. ¿Y esto qué es? Pues el comportamiento en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a consumo, en cuanto a emisiones de CO2 que pueda tener un inmueble. En España, bueno, y en general en el mundo son las mismas cifras, el 40% de las emisiones de CO2 lo realizan los inmuebles. Los pisos como el que vivimos nosotros, o las casas, o edificios de oficinas, etcétera, etcétera. Es mucha cantidad de CO2, es mucha responsabilidad que tiene el sector inmobiliario al respecto. Si lo que queremos es conseguir pues las tendencias hacia las que vamos, ¿no? Conseguir un objetivo de sostenibilidad en breve tiempo, como para no cargarnos el planeta, ¿no? Entonces hay que empezar por medir. Lo que no se mide no se puede mejorar, y lo primero es medirlo. Y esta es la forma que de momento el regulador nos ha dado para medir la calidad energética de los inmuebles. Lo estamos viendo en los coches, ¿no? Lo estamos viendo en las ciudades, ahora llega también en los inmuebles. ¿Quién necesita este certificado energético, por tanto? Pues a partir del 1 de junio, que creo que entra en vigor la modificación del Real Decreto 390, todo aquel que quiera anunciar un inmueble. Era obligatorio ya antes, pero esa obligatoriedad no estaba ligada a un régimen sancionador. Lo que se ha hecho con la modificación del Real Decreto es precisamente ligar el régimen sancionador a la obligatoriedad de presentarlo. En el fondo, el regulador lo que está diciendo es, oye, tú cuando publicitas un producto, sea cual sea, tienes que publicitar ese producto y no otro. Es decir, no puedes engañar. Y el régimen sancionador que se va a aplicar es precisamente
el de la publicidad engañosa. Y tú tienes que decir, bueno, pues mi inmueble tiene tantos metros cuadrados, está situado en tal sitio, es un quinto piso, le pasa esto, aquello, y además, como una característica más del inmueble, tiene una letra del certificado energético A, B, C, D, la que sea. Pero tienes que estar debidamente obtenida y registrada en la comunidad autónoma. ¿Para qué sirve entonces la certificación? Por un lado, para, imagino, cuando vas a anunciar un inmueble, pero el resto de personas lo necesitan también. Necesitamos un certificado en caso de no querer alquilar o vender. Para alquilar y para vender es necesario, va a ser necesario, pero realmente es conocer mejor tu patrimonio, ¿no? Si tú tienes una propiedad, y tienes interés en conocerlos, pues realmente pues conocer las características del mismo es interesante, ¿no? El certificado energético te puede dar pistas no solamente del consumo que pueda tener un inmueble, sino también, oye, ¿qué va a pasar si, como todas las tendencias apuntan, aunque no hay nada al respecto, si tengo una letra por debajo de X, lo que sea, si hay un cambio normativo igual me obligan a emprender una reforma. ¿Cuánto me va a costar esa reforma? Pues a partir de la letra del certificado se puede saber. ¿Puede solicitar a alguien un certificado energético a vosotros, a la sociedad de tasación? Sí, nosotros somos proveedores de certificados, no es nuestro núcleo principal, ¿no? Claro, que es la tasación, pero es que se ha ligado mucho porque el Banco Central Europeo, que es el regulador de los bancos centrales que regulan a las entidades financieras, está haciendo mucho hincapié en todos los temas de sostenibilidad, ¿no? Que esto es bueno, que sobre todo es bueno que venga la presión en los temas de sostenibilidad desde el sector financiero, ¿no? Porque cuando ya afecta el dinero ya nos movemos todos, ¿no? Entonces, una de las cosas que los bancos centrales están pidiendo a las entidades financieras es que sean capaces de regular y de medir el grado de eficiencia energética de los activos que hipotecan, de su cartera hipotecaria. Entonces, las entidades financieras ya nos han empezado a pedir a las sociedades de tasación que seamos capaces de hacer esos certificados energéticos, y nosotros ya lo hacíamos desde hace mucho tiempo, pero ahora con mayor motivo. ¿Y por qué a nosotros y no a un tercero? Porque esos técnicos competentes de los que hablábamos antes, que hacen los certificados energéticos, resulta que son los mismos que hacen la tasación. O sea, son arquitectos. El técnico competente es todo aquel titulado que sea capaz de construir ese inmueble. Un arquitecto, una vivienda, ¿quién lo hace? Los arquitectos o los arquitectos técnicos. Una nave industrial, ¿quién la realiza? Pues además de los arquitectos, los ingenieros industriales, pues también son competentes, ¿vale? Esta es un poco la diferenciación. 6 meses es el periodo de validez que tiene la tasación. ¿Qué periodo de validez tiene en el caso del certificado energético una vez que lo hacemos en casa? Bueno, la validez de la tasación está acotada en los 6 meses porque tiene bastante sentido pensar que el mercado va cambiando, ¿no?, con el tiempo, y entonces el valor, que es algo intangible realmente, pues puede modificarse dependiendo de X cosas. El certificado energético depende únicamente de las características intrínsecas de un inmueble. No es que porque haya más demanda la letra vaya a mejorar, ¿no?, ni vaya a ser más eficiente, ni vaya a emitir menos CO2, no. Emite el CO2 que emite, tiene el consumo que tiene y le corresponde la letra que le corresponde. Entonces, la duración del certificado energético es más larga. Son unos 10 años, dependiendo de la comunidad, pero unos 10 años como regla general, o hasta el momento en el que se haga una reforma. Si se hace una reforma, entonces sí que se han modificado las características intrínsecas del inmueble y, por lo tanto, la letra del certificado seguramente haya modificado. Si cambiamos el aislamiento de la casa, estamos tocando el certificado energético. Si cambiamos las ventanas, estamos tocando el certificado energético. Te iba a preguntar precisamente si alguien que haga la tasación pueda al mismo tiempo hacer el certificado energético, si además sois vosotros los que lo hacéis. Claro, sería lo ideal, porque es el mismo técnico el que lo puede hacer y podrían utilizar la misma visita para hacerlo. Y de hecho, en algunos casos las entidades financieras nos lo están pidiendo así. En la práctica, cuando estamos hablando de particulares, de mi área, de mis clientes, cambia un poquito. ¿Por qué? Porque la tasación la necesita el comprador, pero el certificado energético lo necesita el vendedor para poder anunciar su inmueble. Entonces, cambia un poquito, pero
se pueden llegar a ciertas fórmulas que nosotros estamos viendo en las que sí que sea la misma visita. Lo que hablábamos antes, ¿no? Si el vendedor necesita saber con certeza el valor del inmueble, independientemente de que luego el precio que se acuerde pues sea más o menos parecido, en esa visita sí que se podría hacer la visita también para el certificado energético. Bueno, gracias por todas estas explicaciones. Vamos con más preguntas ahora después, pero yo no sé, veo que estáis tomando notas. Si alguien quiere lanzarle alguna pregunta a José Luis, aprovechando que está aquí y que no siempre tenemos a una persona del mundo, bueno, en este caso tasador oficial, que nos pueda dar más luz sobre ello. Por aquí tenemos una pregunta. Vale, te ponemos el micrófono y te podemos escuchar todos. Prégate bien el micro, es que a lo mejor con la mascarilla. A ver, ahí. ¿No se oye? Ahora. Ahora sí. Sí, hola. Sí. Nada, la pregunta es, ¿el valor de la tasación sería el mismo que pueda encontrar en la empresa municipal de la vivienda? No, nada que ver. En la empresa municipal de la vivienda, lo que están haciendo las administraciones públicas es determinar un valor de referencia. ¿Ese valor de referencia en base a qué se calcula? Pues en base a los propios datos que tenga la empresa municipal de la vivienda y sobre todo la superficie que se obtiene de catastro. La superficie de catastro no acierta siempre, por decirlo de alguna forma. Por eso en la tasación hay que ir y medir. Nosotros medimos la superficie comprobada y con una serie de indicadores que tenemos nosotros podemos obtener la superficie construida del inmueble. Los datos de catastro no siempre nos coinciden. Esto nos lleva mucho trabajo, porque realmente el dato de catastro debería ser el bueno, pero no siempre lo es. El catastro, hay que entender esto. El catastro, la finalidad de catastro es la recaudatoria, ponernos impuestos, ¿no? Entonces, cuanto más superficie tengan, mejor. ¿Y cómo justifican eso? Pues con varios métodos, pero si, por ejemplo, tú tienes una casa individual y te has construido una caseta de piscina para guardar el rastrillo y la pala y no sé qué más, te computa. Y te computa igual que el resto de la casa, y nosotros no lo computamos igual. No es que no lo computemos, es que no lo computamos igual. No coincide. Y luego la referencia, el valor de referencia que calculan se hace en base a unos algoritmos que pueden estar muy bien, pero que no tienen por qué coincidir con el valor de mercado que dos personas en libertad de condiciones podrían acordar mutuamente. Entonces no tiene por qué coincidir. Luego, no sé si a lo mejor me estás preguntando, estoy pensando, has preguntado por la empresa municipal de la vivienda, entonces estás hablando del valor de protección. El valor de protección lo determina arbitrariamente la administración pública. Es decir, decide que el valor de un módulo vale tanto al metro cuadrado, y entonces esa vivienda tiene dos valores. Tiene el valor de protección, que efectivamente ahí sí coincide, tanto metro cuadrado, porque me lo dice la ley, la administración me obliga a tasarlo de esa manera, y lo multiplico por la superficie que tiene, ya está, no hay más tutía, eso es lo que es. Y luego hay un valor de mercado libre, que es como si esa vivienda estuviera en mercado libre, que nosotros también lo damos, que sigue otras normas, porque yo no lo voy a calcular por un módulo, lo voy a calcular por lo que lo está demandando el mercado. Son dos valores diferentes. Un valor de protección oficial normalmente es más bajo en situaciones de mercado, economía favorable, por decirlo de alguna forma, no en recesión. En recesión puede darse el caso contrario. Y de hecho nos hemos encontrado en la época de la crisis casos en los que las viviendas de protección oficial tenían menos valor que el valor emitido por la empresa municipal de la vivienda. ¿Por qué? Porque la normativa lo que me dice es que yo tengo que calcular los dos valores y quedarme con el más bajo. En una situación normal siempre el más bajo va a ser el módulo protegido. Pero en una situación de recesión el mercado puede caer tanto que se quede por debajo del módulo, y eso pasó. Ya no pasa, porque ya estamos en una situación mejor, pero esas cosas pasan. No sé si te he contestado correctamente. Sí, es complicado para mí. ¿Otra pregunta? Sí, es otra pregunta. Pégate un poquito más el micro si puedes, que sí. si no, ahí, genial. Sí, yo tengo una valoración de mi casa hecha por la inmobiliaria. ¿Esta sería la tasación que usted...? No, la tasación
que te va a solicitar el banco la tiene que haber realizado una sociedad de tasación inscrita en el registro de Banco de España. Es un registro que es público, lo puedes consultar, pero tiene que estar hecho por ello. Una inmobiliaria te puede hacer la misma tasación que te puede hacer un amigo tuyo, que es muy lícito y que para un valor orientativo está fenomenal, pero no se puede utilizar ese valor para establecer un valor sobre el cual vaya a establecerse una hipoteca. Otra cosa es que coincida o no, puede coincidir o puede ser muy semejante. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Por ahí tenemos a otro caballero. Bueno, primero aquí a esta señora que tenemos más cerquita. Genial. Hola, buenos días. A ver, yo le pregunto, acaba de decírselo a la señora, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos viendo inmobiliarias, ¿vale? Entonces ya nos están tasando el piso. Usted acaba de decir que si nosotros vamos a pedirle una hipoteca al banco y no queremos la de la inmobiliaria, ¿tenemos que hacerle nosotros una tasación? A ver, tal y como me formula la pregunta, Sí. la inmobiliaria no está inscrita en el registro del Banco de España. Perfecto. La inmobiliaria puede hacer una valoración. Sí, Claro, sí. la tiene que hacer, de Sí, hecho, sí. una valoración para ayudar a sus clientes. Oye, mira, esta vivienda está más o menos por aquí, lo que sea. Pero esa valoración es una opinión de valor, como la que puedo dar yo, mi padre, un amigo mío o quien haga falta. En la constitución del préstamo hipotecario se realiza en base al valor otorgado por una empresa registrada en el registro de sociedades de tasación del Banco de España. Por eso se llama tasación oficial. Lo que la inmobiliaria, a no ser que la inmobiliaria esté haciendo esa tasación con una empresa, con una sociedad de tasación inscrita, lo que está haciendo es emitir una opinión de valor, que necesita hacer, que está muy bien que lo haga, pero que el Banco de España no va a aceptar para hacer la hipoteca. Al final habrá que hacer una tasación. Si se va a pedir un préstamo, si se va a financiar con fondos propios, no hay ningún problema. Vale, pues entonces en ese caso tú te podías negar a la tasación de la inmobiliaria, porque ellos ya te ponen 370 tasación. Si 370 más menos le tengo que pagar a ellos y otra vez tengo que pagar a un tasador, son dos tasaciones que está pagando el cliente. Por ese precio, me parece que la inmobiliaria sí está encargándole a una sociedad de tasación una tasación. Porque Entonces- normalmente una inmobiliaria, una opinión de valor, no debería cobrarte. Sí, sí, te cobra. No, por una opinión de valor no lo sé. Pero No, bueno, por una tasación, ya, según pero, ellos. pero entonces es una tasación que sí que está emitida por una sociedad de tasación. Eso es lo que tiene que preguntar usted a su inmobiliaria. Vale, entonces me tiene que dar certificado para que yo ese certificado lo lleve al banco. Y no Eso te... es, exactamente, Perfecto. eso es. Gracias. Vamos ya con la última preguntita antes de terminar. Por ahí estamos ya en la recta final de este SIMA Academy. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿existe un valor de tasación del metro cuadrado por zonas o especificado para una comunidad o en general? Existe y nosotros nos dedicamos a conseguirlo. Claro. No es público, ¿no? No es que sea público, sí. A ver, una tasación pertenece a la persona que la solicita. Luego hay 1.500 estudios por ahí por el mercado sobre tanto... Bueno, el sistema financiero español está basado en la particularidad de que cada inmueble es diferente. Y yo creo que esto lo entendemos todos. O sea, dentro del mismo bloque, un piso que dé al norte, un piso que dé al sur, no tiene el mismo valor. Ese valor es muy complejo. No hay un algoritmo por ahí suelto que sea capaz. Y luego, el valor que aportamos nosotros es precisamente la visita del técnico, donde se pueden detectar cosas que un algoritmo no va a detectar jamás. Si hay humedades, si hay ocupas, si hay inquilinos que no se han mencionado antes. Todo eso influye en el valor de la tasación e influye en el valor de un inmueble. Y eso ¿hay valores por metro cuadrado de barrios, de comunidad? Sí, nosotros lo sabemos, nosotros lo hacemos. Pero eso no es un valor de tasación, eso es una estimación de valor que nos puede dar una idea de por dónde van los tiros. Un poco lo que yo le decía antes aquí a la señora, que es lo que hace una inmobiliaria. Las inmobiliarias tienen una gran virtud, conocen muy bien las zonas donde trabajan y conocen muy bien el producto que trabajan.
Y entonces dice, oye, esto va a estar en torno a tanto, y a partir de ahí se genera la operación. Por lo que me está usted diciendo la señora, que además tiene un certificado, tiene pinta de que la inmobiliaria lo que está haciendo es contratar a una sociedad de tasación. Y entonces ya a usted le ahorran el trámite de pedir una tasación, etcétera, etcétera. Pero si a usted el valor no le convence, usted es libre de pedir otra tasación. Bueno, Sí, solo una cuestión. Yo tengo mi casa valorada por la inmobiliaria, no es una tasación, sino en un valor aproximado que nos dan de 310. De 310.000. El banco me dice que 400. Hay 90.000 euros de diferencia. ¿Eso a qué se debe? Bueno, sí, pero es que puede ser. O sea, puede ser perfectamente. O sea, el banco le dice que 400. Al banco lo que necesita es garantizar que los 310 que le va a cobrar la inmobiliaria están garantizados en el inmueble. Es que una cosa es valor y otra cosa es precio. Nosotros damos valor. El precio es el que libremente cierran dos personas. Yo puedo decir, y también nos ha pasado muchas veces, que una casa vale 310 y ustedes cerrar el acuerdo o al revés, 400, y ustedes cerrar el acuerdo en 310, por lo tanto, si usted fue el comprador, enhorabuena. Si fue el vendedor, sus motivos tendría. Pero nosotros damos valor, no precio. Yo no entro en la negociación de dos personas, pero el valor sí. Y el valor está más o menos por ahí. Otra cosa es que el tasador se pueda haber equivocado, que esto también puede pasar. Pero bueno, también hay métodos para comprobar estas cosas. De esta forma, el valor lo tiene que dar un tasador. El valor real, digo. Nosotros damos valores y las partes acuerdan precios. Y esa es la eterna lucha, ¿no? Esa es la eterna lucha que tenemos. nos quedamos con esa distinción entre valor y precio que nada tienen que ver. Muchas gracias, José Luis Lois, director de Empresas y Particulares, ST, Sociedad de Tasación, al que podéis también buscar en los diferentes puntos de Sociedad de Tasación. Muchas gracias. A vosotros. Culminamos ya con esta charla, el ciclo del SIMA Academy. Me gustaría dar las gracias a mi compañero José en la parte técnica, a Paulina, nuestra compañera, y gracias a todos los que habéis participado como ponentes o también como asistentes. Un aplauso para José Luis y para todos ellos. Gracias.